Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Mi grupo está conformado por Yaira, Yalili, José Montalvo y mi persona, Jennifer Álvarez. Somos de la Facultad de Contaduría Pública y vamos a hablarles sobre el sistema monetario internacional. Antes de eso, quiero comentarles sobre el caso inicial que se presentó en Islandia. En Islandia habían 3 bancos principales. Ellos se estaban expandiendo desde el año 2000, cuando el gobierno privatizó el sector bancario. Esta era una población muy pequeña, eran 320.000 habitantes. Pero Islandia era muy pequeño para las ambiciones del sector bancario, por ello se expandieron a países escandinavos y al Reino Unido. Llegaron a los mercados hipotecarios, compraron instituciones financieras, abrieron sucursales en el exterior, pero estas negociaciones estaban financiadas con deudas a corto plazo y en su mayoría refinanciando frecuentemente. 2008, en que sufrieron una crisis financiera. Ellos tenían una deuda acumulada superior a la economía del país. Se sintieron en una eventual quiebra, pues el gobierno no contaba con los fondos para responder. Por ello, dejó que estos 3 bancos se derrumbaran. La moneda islandesa, que es el krona, cayó en los mercados cambiarios extranjeros, elevando el precio de las importaciones. La inflación se disparó a un 18%, su economía se derrumbó casi al 7% en el año 2004 y 4% en el año 2010. Bueno, para frenar esta caída, el gobierno islandés pues tomó un préstamo de 10 millones de dólares, del Fondo Monetario Internacional. Esto apoyó a los consumidores con subsidios previamente estudiados para reducir los gastos. Luego el financiero se estabilizó gracias a los préstamos adquiridos del Fondo Monetario Internacional y los préstamos de otros países. Islandia ascendía el valor de la moneda flotante. La caída en el valor del krona ayudó a impulsar las exportaciones de pescado y aluminio, pero disminuyendo al mismo tiempo la demanda de importaciones costosas como automóviles. Al pasar el año 2009, Islandia se fue recuperando, aumentaron las exportaciones, aunque la inflación por el alto costo de las importaciones. Pero y la economía del país en el año 2011 aumentó y en el 2011 el desempleo pasó de ser de un 10% a un 5.6%. Ahora les voy a hablar sobre el patrón oro. Su origen viene de usar monedas de oro como medios de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Esta es una práctica muy antigua. El pago de los bienes adquiridos a otro país por lo general se hacía en oro solo cuando el volumen del comercio internacional era poco. Sin embargo, el volumen del comercio internacional se expandió tras la Revolución Francesa industrial y se necesitó un medio de pago más adecuado, porque no era práctico transportar cantidades de oro y plata alrededor del mundo. Por ello acordaron papel moneda y los gobiernos accedieron a convertirlos en oro. El mecanismo del patrón oro habla sobre que en 1980 las naciones más importantes del mundo como Gran Bretaña,
Alemania, Japón y Estados Unidos han adoptado este patrón oro. Bueno, se conoce como patrón oro a la práctica de fijar una moneda al oro. Según el patrón oro, un dólar estadounidense equivalía a 23,22 gramos de oro fino, es decir, puro. Por lo tanto, se podía solicitar al gobierno estadounidense la convertibilidad. La utilidad del patrón oro consiste en alcanzar el equilibrio de la balanza comercial. Se dice que una nación tiene su balanza comercial equilibrada cuando la suma de dinero por concepto de importaciones sea la misma de las exportaciones. Pasamos al periodo de entreguerras de 1918 a 1939. El patrón de oro dejó de funcionar de manera eficaz en 1870, a inicios de la Primera Guerra Mundial. En 1914, los gobiernos financiaban sus gastos militares mediante la impresión de dinero, generando una inflación alta. Por ello, los precios eran más en todo el mundo. Pero en 1919, Europa regresó al patrón oro, como también Gran Bretaña, que regresó en 1925, y Francia en 1928. Pero luego lo abandonaron. Gran Bretaña terminó por suspender la convertibilidad en 1931 porque el precio inflacionario elevó los precios de los bienes británicos y por ello se dificultaron las ventas en el mercado extranjero. Ahora le voy a hablar sobre el sistema Bretton Woods, que es algo muy corto y es que en 1944, en la Segunda Guerra Mundial, se reunieron 44 representantes de diferentes países para restablecer, reorganizar un sistema monetario internacional más eficaz luego del colapso del patrón oro. Ellos crearon o llegaron a la conclusión de construir un orden económico duradero para facilitar el crecimiento económico después del conflicto y evitar devaluaciones absurdas como las que surgieron en la década de 1930. Por ello, se dio origen a dos instituciones multinacionales, que como aparecen en la diapositiva, es el Fondo Monetario Internacional, el cual consistía en mantener el orden, evitando repeticiones de estos casos, mediante una combinación de disciplina y flexibilidad. Y por otro lado estaba el Banco Mundial, que su función principal era promover el desarrollo económico de los países, pues una de sus preocupaciones era reconstruir dicha economía con las dos guerras mundiales. Este Banco Mundial financió esa reconstrucción mediante préstamos a intereses bajos. Bueno, ahora mi compañera. Buenas noches. Yo les hablaré sobre el colapso del sistema de tipo de cambio fijo. Para entender el sistema de tipo de cambio fijo, el colapso debió evaluar las funciones especiales del dólar estadounidense, ya que era una moneda que podría construirse en oro y serviría como referencia para todas las demás monedas. Esta moneda jugaba un papel muy importante, puesto que cualquier amenaza o cualquier devaluación del dólar contra otras divisas causaría un estrago frente al sistema.
Régimen de tipo de cambio flotante. El régimen de tipo de cambio flotante, este surgió tras el colapso del sistema de cambio fijo. Este se formalizó en enero de 1976, cuando los miembros del FMI se reunieron en Jamaica. Se reunieron en Jamaica y así acordaron, crearon un acta. En esa acta dejaron unas reglas del sistema monetario internacional que ha estado vigente hasta la fecha, hasta el día de hoy. Acuerdo de Jamaica. Existen varios acuerdos en Jamaica. El primero es: las tasas flotantes se declararon aceptables, ya que se les permitió a los países que hacen parte del FMI lograr entrar al acuerdo del mercado. Se abandonó el oro como activo de reserva. Canjeó a los países que son miembros de sus reservas de oro al precio vigente en el mercado. Tipo de cambio desde 1973. La crisis, entre ellas encontramos la crisis del petróleo en 1971. Esto pasó cuando la Organización de los Países Exportadores de Petróleo cuadruplicó su precio en las ventas. Crisis financiera global en el año 2008 al 2010. La crisis de deuda soberana de la Unión Europea durante los años 2010 y 2011. Defensa de tipo de cambio flotante. Este tiene tres tipos de cambio, tiene tres elementos. Autonomía de la política monetaria, que es el primero. Ajuste en la balanza comercial, que es el segundo. Y recuperación de la crisis, que es el tercero. Tipos de cambio flotante y tipos de cambio fijo. Tenemos el tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo consiste en un tipo de cambio en el cual el gobierno de un país establece el valor de su moneda nacional, asociándolo con el valor de la moneda de otros países. Tipo de cambio flotantes. El tipo de cambio flotante es un tipo de régimen cambiario en el que el valor de la moneda es fijo por el mercado sin intervención de las autoridades monetarias, ya que es una moneda que se utiliza en este tipo de cambio y se le llama moneda flotante. Disciplina monetaria. La naturaleza de la disciplina monetaria es inherente a los tipos de cambio fijo, ya que ésta recae en la necesidad de conservar una prioridad cambiaria fija, la cual garantiza a los gobernantes no exponerla en oferta. Especulación. Esto se afirma cuando una tasa de cambio aumenta
o se puede observar el crecimiento de una moneda frente a otras divisas, puesto que la especulación puede desestabilizar y aumentar las fluctuaciones en el entorno del valor de ya sea a largo plazo. Incertidumbre. La incertidumbre da lugar posteriormente a un tipo de cambio volátil. Los negocios internacionales no saben cómo reaccionar ante dichos cambios. Tenemos el ajuste en la balanza comercial y la recuperación económica. Dentro de los tipos de cambio se pueden encontrar la balanza comercial y el crecimiento de la economía, lo cual dan un sostenimiento para el balance, sea un ahorro o una inversión que se puede determinar en un país. ¿Quién tiene la razón? Desde el punto de vista de las perspectivas de negocios, esta discordancia es de defensa para dichas empresas. Asimismo, hay un régimen, ya que es de tipo de cambio fijo, este no llegaría a funcionar según las reglas del sistema. A continuación, mi compañero José. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, compañeros. A continuación, yo les estaré hablando sobre los regímenes cambiarios en la práctica. A nivel mundial, muchos países, muchos estados, muchos gobiernos utilizan diferentes tipos, diferentes actividades cambiarias. Esto que nos dice que en cada país, pues, define, o cada país aplica, dependiendo de su moneda o de su economía, mejor, qué tipo de cambio, qué actividad cambiaria usar. Hay datos del Fondo Monetario Internacional, el cual nos dice que aproximadamente el 21% de sus miembros manejan el sistema de libre flotación. Otro 23% interviene en su sistema cambiario, pero de una forma controlada o flotación administrada. En este especialmente hay una intervención del Estado, pues tratando pues, de equilibrar el mercado cambiario. Otro 5% en este 5% no se maneja una moneda de curso legal propia, sino unificada. O sea, en este se excluye a la Unión Europea, pues todos sabemos que la Unión Europea, en la mayoría de sus países, de los países miembros de la Unión Europea, se usa pues el euro como tal. Pero está el caso de Inglaterra o Reino Unido, que pues siguen usando la libra esterlina. También dentro de ese 5% se pueden incluir algunos países o estados pequeños de África que manejan una moneda extranjera pues como propia dentro de sus fronteras. Puede ser incluido, pues, por ejemplo, pues, el dólar, que es de conocimiento general que el dólar pues se usa hay muchos países que lo usan como moneda propia. Pues ahora actualmente podemos ver el caso de nuestro vecino Venezuela, que es quien pues está ahora mismo, pues debido a todos sus inconvenientes, ya los problemas que ha tenido su economía, han adoptado, en los últimos años han adoptado, o les ha tocado, se puede decir, adoptar el dólar como su moneda, pues porque su moneda propia, que es el bolívar,
pues está bastante devaluado. Otro 43% son naciones que usan sistemas cambiarios más rígidos. Más rígido puede ser como un acuerdo de fijo estable, en el cual sus monedas se fijan a otras y pues estas dependerán de cómo fluctúe la moneda que decidieron adoptar. Por otro lado, vamos a hablar sobre los tipos de cambio vinculados. Dice, es un sistema cambiario vinculado. Un país fija el valor de su moneda, pues al de otro país. Por ejemplo, aquí en Colombia, o como, bueno, tomamos nuevamente el caso de Venezuela, la moneda que ellos pues, adoptaron ahora mismo, pues fue el dólar. Y pues el valor del dólar, en este caso el valor de la moneda propia, aumenta dependiendo después del valor de la moneda adoptada. Nos dice que estos tipos de cambios vinculados son más utilizados en los países pequeños. Al igual que en un sistema cambiario fijo absoluto, la gran ventaja de este sistema radica en que se aplica una disciplina monetaria en la nación que la utiliza controlando la inflación. O sea, al usar este tipo de cambio, pues se busca que la inflación se reduzca. Pues todos sabemos que si hay una mayor inflación, los costos de vida aumentan, los precios de la canasta familiar, los precios de todas las cosas pues suben. Al adoptar este sistema, el gobierno garantiza, pues como les decía, que la inflación pues se reduzca o que sea más parecida al país de la moneda con la que se ha vinculado. Y si su inflación es mayor, se formará una presión que devaluará la moneda propia. O sea, si no se logra que la inflación se reduzca o se iguale a la de la moneda del país que se adoptó, pues esto devaluará la moneda propia. Para que se pueda conservar esa vinculación monetaria, es necesario, o sea, es estrictamente necesario que el gobierno trate de mantener a raya la inflación. Pues esto es el fondo, es la base para que pues esta vinculación sea exitosa y tenga pues cumpla con lo que se quiere. A continuación les hablaré sobre la caja de conversión o consejo monetario. En Hong Kong, durante la crisis que se presentó en Asia en el año de 1997, se crea un debate pues, frente a la forma de administrar o de llevar pues, el tipo de cambio vinculado. Al finalizar el año 97, se presenta un caso en el que la moneda de otros países caían o entraban en crisis. La economía de Hong Kong se mantuvo en cierto nivel, ¿cómo decirlo? Se mantuvo como equilibrada con respecto al dólar estadounidense. A pesar de que fue bastante atacada con acuerdos de especulación que llaman, que esto es un término en el sistema cambiario. Y pues este éxito o este equilibrio en la moneda de Hong Kong, pues se debe a las políticas que implementó el país, ya que utilizaron este sistema de caja de conversión o consejo monetario, como también se le puede llamar, que es en el cual
el gobierno o el Consejo Monetario, que es conformado por un grupo dentro del gobierno, se compromete a reservar una cantidad determinada de divisa nacional o de moneda propia, la cual se equivale o se basa más bien en el tipo de cambio fijo, respaldándose absolutamente en la moneda vinculada con un tipo de cambio determinado. De esta manera, de esta forma, si se emite moneda nacional, solo será como respaldo, limitando así que el gobierno imprima cada vez más dinero, lo cual se refleja en una inflación. Por otro lado, si los inversionistas requieren dólares estadounidenses, que es el caso, en este caso, fue la moneda con la que se vinculó Hong Kong, la moneda, pues el uso de moneda nacional se reduce, pero a su vez también va a crecer la tasa de interés, y eso conlleva a que los inversionistas pues decidan obtener pues moneda local nuevamente, porque sería en ese momento una mejor decisión para ellos. Bueno, hablaremos sobre la crisis cambiaria en México en el año 1995. El peso mexicano estuvo vinculado al dólar a principios de la década de 1980. En ese momento, el Fondo Monetario Internacional los condicionó para poder prestarles un dinero que les permitiera solventar o superar esa crisis. Pero claro, este acuerdo o este préstamo pues vendría atado a ciertos requisitos, a ciertas normas que debía cumplir el gobierno como tal. Eso lo que nos muestra, lo que nos dice, es que el Fondo Nacional que pensó que la necesidad de mantener un tipo de cambio dentro de la transacción no es muy estricta, pues forzaría al gobierno de México a adoptar políticas financieras que lo ayudaran en su crecimiento y pues a mantener una inflación más baja. Esto lo que hizo fue que al llegar al año 1990, pues parecería que estuviera funcionando pues la política del Fondo Monetario Internacional. Pero resulta que cuando llegara el año 1994, nuevamente volvió a crecer la inflación y pues comenzaron a tener problemas. Los precios llegaron a subir hasta un 45%. O sea, el costo de vida del pueblo mexicano alrededor del año 1994 comenzó a crecer en un 45%. Y eso, bueno, al no hacer o al no complementarse con las políticas adecuadas, resurgió en una crisis más grave y más complicada. Bueno, a continuación le hablaré sobre la crisis financiera luego de la era Bretton Woods, la cual pues fue una de las tantas crisis que se presentaron en los últimos 30 años y que necesitaron o requirieron de la intervención del Fondo Monetario Internacional. Se presentaron muchas crisis y una de ellas sucede cuando en un ataque especulativo
al valor cambiario de una moneda, se ocasiona la depreciación aguda. Y es que la depreciación aguda nos dice que es cuando una moneda alcanza una devaluación demasiado grande, o sea, demasiado alta, se devalúa demasiado. Y pues las autoridades o el gobierno deben disponer de grandes sumas de reservas para así lograr elevar las tasas de interés y poder defender el tipo cambiario predominante. Esta situación se presentó en Brasil hacia el año del 2002, la cual necesitó pues, una intervención del Fondo Monetario Internacional para pues, lograr estabilizar el mercado. Lo mismo sucedió en Islandia, como nos comentaba la compañera Jennifer, en el año 2008. Y esto pasó más que todo porque se perdió la confianza en el sistema bancario, lo cual pues se representó en un retiro masivo de los depósitos en los bancos por parte de la compañía y de usuarios pues comunes. Y pues cuando se presentó en el país una crisis por la deuda externa, ya que pues se hizo bastante complicado cubrir los valores, las deudas y o sea, el gobierno no tenía pues la capacidad para cubrir dichas deudas. Este caso parecido se presentaron en Irlanda, Portugal y Grecia en el año de 2010 más o menos. El Fondo Monetario Internacional, o FMI, desarrolló estudios en los cuales determinó que los países en desarrollo son más propensos a crisis cambiarias y bancarias, eso comparándolo pues, con países más desarrollados. En el 97 varias monedas asiáticas disminuyeron su valor a una velocidad pues exorbitante cuando algunos inversionistas extranjeros encontraron una burbuja especulativa en la región. En la evaluación de las políticas recomendadas por el FMI, en el 2012 se otorgaron préstamos a 52 países que estaban en ese momento en dificultades económicas. Dichos préstamos, como les comentaba anteriormente, tenían ciertas condiciones que debían cubrir o cumplir los países que estaban en crisis. El fondo siempre se ha caracterizado por tener o incluir condiciones que sean pues bastante drásticas, o sea, que sean o que obliguen al gobierno en crisis pues a estabilizarse, que lo obliguen a reducir o a desaparecer la crisis en este caso. El Fondo Monetario busca reducir la inflación, el gasto y la deuda gubernamental. En muchas ocasiones se ha criticado al Fondo Monetario porque dice que sus políticas son inadecuadas, ya que pues utilizan un solo método y el cual pues en algunas ocasiones no se ajusta a la crisis que requiera una nación en especial. Por otro lado, se critica mucho también al Fondo Monetario porque dice que se relaciona más que todo con los esfuerzos de rescate que exacerban un problema conocido como riesgo moral, el cual se da cuando la gente se comporta de forma irresponsable porque tiene conocimiento de que le ayudarán si las cosas le salen mal. ¿Qué nos dice esto? O sea, con las ayudas que da el fondo, porque si el fondo, cuando un país está en crisis, pues otorga préstamos o otorga ayudas, y aunque sean bajo ciertas condiciones, muchos de los gobiernos, pues dicho en palabras castizas, palabras coloquiales, se tiran a flojos. Entonces, ¿qué sucede? Que pues, como está la ayuda del fondo, yo me relajo y pues hago las cosas
como sea. ¿Ya? Pero igual, ¿por qué? Porque me siento respaldado por el Fondo Monetario Internacional y eso pues a la larga se termina convirtiendo en un problema más grave. O sea, con estas políticas o con estas ayudas que brinda el fondo, se obliga a los bancos y organizaciones económicas a perder préstamos otorgados, y lo cual desencadena pues, en efectos mucho más complicados. A veces pues, no es necesario suponer que las entidades no pagarán las consecuencias de lo que hacen o de las fallas que tienen. Pues estas entidades, el Fondo Monetario o el FMI las obliga a desarrollar políticas o a crear políticas que permiten la reprogramación de dichos préstamos y con tasas que pues compensen pues la prórroga de su vencimiento, porque se dice que se prorroga el vencimiento de o el cumplimiento de estas obligaciones, pero así también serán los intereses o las tasas de interés para estos préstamos. Dice que el Fondo Monetario no carece de responsabilidad a terceros. ¿Qué nos dice esto? Que es como si no tuviera una entidad superior que los regule o que los vigile. Y pues por esto muchos críticos dicen que el Fondo Monetario ha adquirido mucho poder precisamente por esta situación. Dicen también que no cuenta con personal idóneo o con elementos que permitan, como comentaba antes, que permitan analizar cada crisis del país en específico o de cada país que necesite pues su aporte o solución. Y eso lo que hace es que no se escoge la mejor alternativa o no se busca la alternativa adecuada a la crisis que presente pues, el país en ese momento. El economista Jeffrey Sachs plantea que, o dice, que se debe reformar el FMI. Ya, porque dice que se deben incluir expertos externos o no pertenecientes a la entidad para que estos puedan hacer una mejor labor, tengan una independencia mental y que puedan escrutar o puedan revisar más a fondo pues, las políticas o la forma de trabajar del Fondo Monetario. Bueno, les hablaré sobre la emisión de divisas. Se dice que es evidente que el mercado cambiario no funciona como se cree. Funciona de manera híbrida, con una combinación de intervención gubernamental y actividad especulativa que determinan sus características de funcionamiento. Esto nos dice que el mercado cambiario o el mercado de divisas pues no anda solo, o sea, no se regula solo, no hay forma de que actúe solo. El gobierno y el mercado, o sea, siempre hay una intervención del gobierno dentro de esto, siempre el gobierno debe buscar la manera de que sea equilibrado. Pues esto es lo que garantiza que no se salga de las manos, no se salga del camino el mercado de divisas. Estrategia de negocios. Bueno, actualmente el régimen cambiario global es bastante volátil, o sea, es bastante cambiante. Y pues eso afecta en gran medida a las negociaciones internacionales. Es bastante difícil predecir pues, los movimientos cambiarios y pues esto llega a tener pues una repercusión en la parte competitiva de las empresas, pues es lo que permitirá o lo que no permite a veces que las empresas pues sean muy competitivas en el mercado. Hablaremos sobre el caso, en este caso en especial de Airbus con el euro. En el año 2003
la empresa Airbus superó en ventas a su rival de turno, Boeing, que también es una empresa pues, productora o fabricante de aviones a nivel mundial. Esto pues supuso un motivo de alegría, un motivo de celebración para ellos, pero esto les duraría poco, pues ya que años siguientes el dólar tuvo una caída y eso repercutió en sus ganancias. ¿Qué decidieron hacer Airbus en ese momento? Pues ellos estaban ubicados en Francia, esa era su base, y decidieron pues pasar las medidas que tomaron fue cambiar su estructura económica y pasaron de tener proveedores europeos a proveedores estadounidenses y buscaron la forma de que algunos de ellos empezaran a cotizar en dólares. Al final, pues sus costos al convertirlos a euros, estos se reducirían al valor, afectando pues muy poco sus ganancias. Y por otro lado, también decidieron empezar a ensamblar en Estados Unidos y eso ayudaba, primero, a reducir sus costos y segundo, también les permitía ganar contratos con esta nación. En las relaciones gobierno-empresas, pues las empresas son los principales actores del gobierno, del comercio, perdón. Pues son aquellas que se encargan de invertir o realizar transacciones a nivel internacional. Estas, pues, por tal razón, son quienes influyen en las políticas que crean los gobiernos, por decirlo así. Porque pues el gobierno creará políticas o creará normas, leyes que atraigan o que permitan la inversión extranjera. Esto nos dice que el gobierno pues buscará la manera de que el país sea atractivo a la inversión extranjera. Bueno, por último, hablaremos del caso de problemas monetarios en Malawi. Este es un país africano que para el año 2004, pues estaba presentando una crisis económica y estaba pues en plenas elecciones presidenciales y escogieron como presidente a un ex economista del Banco Mundial. Su nombre era Bingu wa Mutharika. Con la llegada de este señor al gobierno, a la presidencia, él creó pues políticas de subsidios para los campesinos. Estas políticas incluían la entrega de semillas, lo cual pues redundó en una mejora de la producción agrícola del país, la cual se expandió y pues mejoró muchísimo. Creció un 7% anual entre los años de 2010 y 2005 y 2010. Y por ende se convirtió pues el país en un atractivo para la inversión económica extranjera desde Reino Unido y Estados Unidos. En el año 2009 Mutharika es reelegido, pero ahí hubo un problema y es que Mutharika cambió su forma de gobernar. Modificó las políticas económicas que él mismo había creado, pero esta vez tomando él el control completo de la economía y llegando a ser una especie de gobierno dictatorial. Por ende, todo comenzó a decaer nuevamente. La inversión extranjera se alejó, pues ya las condiciones no se estaban dando para que los extranjeros o los gobiernos extranjeros pues invirtieran en este país. Y bueno, se acabó la bonanza agrícola. O sea, pues todo lo que habían avanzado o lo que había mejorado la parte agrícola o agropecuaria del país decayó completamente.
el Fondo Monetario retiró los préstamos o las ayudas que estaba viniendo al país, que estaban alrededor de unos 79 80 millones de dólares, lo cual definitivamente pues agravó la crisis. En el año 2012 muere el presidente Mutharika y pasa a ser presidente que en su momento era el vicepresidente Joyce Banda, el cual nuevamente retomó las políticas que había quedado en el comienzo Mutharika en pro de la ciudadanía, en pro de los ciudadanos del país, y esto nuevamente comenzó a crecer económicamente, a mejorar. Nuevamente las políticas extranjeras llegaron, todo mejoró y se volvió a tener la bonanza agrícola, la cual se había perdido. Bueno, con esto terminamos nuestra exposición. Esperamos pues haya sido de su agrado y que tengan muy buena noche. Muchas gracias.